webinar de convocando a otras organizaciones y redes que luchan conjuntamente por un mundo en el que el poder del diálogo sea premisa para la cohesión social. Mi nombre es Marta Inés Romero Medina, del Movimiento Católico Global Pax Christi Internacional. Y tengo el placer de presentar a Animal filósofo, cientista político, diplomado en gestión para resultados del desarrollo, docente e investigador universitario, integrante de OPSUR, Centro de Promoción e Investigación Social Pastoral, militante de derechos humanos e integrante del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos MIC Pax Romana. Nelson es actualmente coordinador regional del equipo de investigadores Task Force Latinoamérica COVID-19, Impacto y Propuestas del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, el PUC Lima, y fue secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay del 2016 al 2020. Además, es integrante de la Básica Universal. Nelson, la palabra. Bueno, muchas gracias, Marta. Damos por entonces abierto este espacio, el cual, luego de un largo proceso, largo caminar de prácticas y compromisos, análisis y reflexiones, conflictos y esperanzas en varios países de América Latina y el Caribe, particularmente en Colombia, se concreta esta instancia de síntesis y convocatoria, momento que creemos disruptivo e innovador, un kairós en el sentido cristiano, en favor de la esperanza de construir procesos efectivos de paz, convivencia, desarme encaminados a la justicia social en nuestros países, en nuestro continente y entre las Américas. Un conjunto de organizaciones, instituciones e iglesias que nombraremos al final para no quitar tiempo, fuimos convocados para lograr llevar adelante esta propuesta que adquiere de alguna manera participación de integrantes de distintos países en los que se van construyendo nodos o grupos dinamizadores de una propuesta que hoy nos nuclea y se hace pública como manifiesto que interpela conciencias, prácticas, instituciones y paradigmas, interpelación al convivir, el cómo somos con las otras y los otros, que nosotros nos nuclea para que exista un espacio de todas y de todas donde pueda vivirse con dignidad. Venimos a compartir con los pueblos, países, colectivos, habitantes y personas de todas las Américas, y particularmente de América Latina y el Caribe, el manifiesto por el desarme y la justicia social, construido sobre dos pilares, por un nuevo paradigma de convivencia, de democracias integrales, de repúblicas plenas, para que América Latina y el Caribe logre un futuro de bienestar integral al que no podemos renunciar desde nuestros compromisos inspirados en la fe, la emancipación, los derechos humanos de todas y de todos. El pilar del desarme integral y la justicia social no solo necesarios, sino que son deseables. En este momento de la región, en sus contradicciones, emergen sinergias que buscan aportar a la convivencia sustantiva que nos permita convivir con dignidad como personas, colectivos, pueblos y continentes, trastocando las tendencias de muerte para dar vida, para hacer vida. Para ello se requiere entonces trastocar las bases de subjetividades, espiritualidades y condiciones materiales de desigualdad e inequidades, en las violencias que desgarran a las sociedades, particularmente a los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, diversidad de colectivos, junto a poblaciones vulnerabilizadas, excluidas y marginalizadas a lo largo de todo el continente. Como nos recuerda el Papa Francisco, los descartados de la tierra en muchos planos no solo merecen la palabra, sino que se les garantice su dignidad. Es necesario aunar esfuerzos
entre el rol garantista que deben cumplir los estados, la participación activa de las sociedades y las comunidades de fe. Por ello, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es mañana, un conjunto de organizaciones sociales, instituciones e iglesias exponemos a toda la región con la participación y apoyo del ministro de Defensa de Colombia, el doctor Iván Velásquez, aquí presente, que le daremos la palabra en segundos, el cardenal Michael Cherny del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, creado por el Papa Francisco para hacer efectivo el apoyo a la fraternidad. El Manifiesto por el Desarme y la Justicia Social es un espacio ecuménico y social con la participación hoy de Colombia, Brasil, México y Uruguay y un sinnúmero de personas de otros países, para que el mensaje que nos proponemos adquiera integralidad, visión y comunicación que amplíe compromisos e instale sinergias. Tendremos miradas con énfasis específicos del crisol que queremos expresar. Buscaremos que la palabra sea acotada y en tiempos para que no superemos la hora y media de transmisión. Pedimos disculpas por no haber podido conciliar lengua de señas para las distintas voces que se expresarán aquí y las personas sordas no van a poder escuchar y luego transmitiremos por escrito. Seguiremos entonces la metodología del ver, juzgar y actuar que vimos con el inspirador de esta iniciativa de la Alianza del Desarme, el sociólogo colombiano José Fabio Naranjo. Nos permitirá ir consolidando sueños, desafíos, ver los signos de los tiempos, la utopía y hacer realidad el compromiso activo por la no violencia que nos inspira. Y entonces, comenzando el espacio del ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Le doy la palabra entonces al doctor Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, quien tiene una sensibilidad de estos temas y le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Un saludo a todas y a todos que siguen, que participan en este espacio tan importante. Naturalmente, el reconocimiento, como lo hacía Nelson Villarreal, a José Fabio Naranjo, que ha sido realmente el motor, la inspiración en la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Me complace mucho acompañarlos muy brevemente por desgracia, porque solo los minutos que podré compartir con ustedes y retirarme de inmediato a continuar con mis actividades. Pero digo, me complace mucho poder acompañarlos en este lanzamiento del Manifiesto por el Desarme y la Justicia Social, que son justamente dos de los temas fundamentales que el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro, viene impulsando. El desarme, que es la concreción de la paz total, un propósito, un proyecto del gobierno en virtud del cual se pretende que tantas violencias cruzadas que tenemos en nuestro país, que tantas violencias que afectan a la población y generalmente a la población que permanece excluida de los beneficios de la civilización, los excluidos constantes en nuestro país, un país realmente inequitativo, en el que los extremos de la riqueza y la pobreza van aumentándose, pero que en nuestro propósito es cómo logramos con una voluntad de gobierno, con una acción de gobierno, acortar esa brecha, trabajar, luchar por esos permanentes excluidos, cómo generar desde el gobierno, como se viene impulsando, programas sociales que impliquen efectivamente el desarrollo, el progreso,
para nuestras comunidades. Hace poco se aprobó en Colombia la ley que llamamos de paz total, que es la ley de orden público. Da unos instrumentos especiales al gobierno en el proceso de conversaciones o negociaciones con diversas organizaciones armadas y legales, con los generadores de toda clase de violencias, de manera que no solo aquellos que tienen un contenido, o por lo menos desde su origen tuvieron un contenido político, sino inclusive hasta organizaciones típicamente de narcotráfico, bandas de sicarios, en un intento del gobierno por lograr, y de ahí el nombre de la ley, pero también que es el centro en el programa de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que es el programa de gobierno del presidente Petro, cómo lograr efectivamente neutralizar todas esas violencias y lograr la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales y de oficinas de cobro, de oficinas de extorsiones, de oficinas de sicarios, en fin. En esta ley tiene para destacar en el aspecto más simple, digámoslo, por la posibilidad también de ser en lo individual, una disposición que establece el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Todo el propósito del gobierno es desarmar tanto a quienes están generando la violencia, organizaciones armadas, como el desarme individual, y ha establecido entonces un programa que está para ser reglamentado con una vigencia de 12 meses a partir de la reglamentación que se expida, en lo que se pretende que con garantías e inclusive en algunos casos con incentivos los ciudadanos entreguen las armas ilegales e inclusive las que tienen amparadas en algo que ya en otras reuniones anteriores de la Alianza por el Desarme habíamos mencionado en propuestas que igualmente José Fabio Naranjo había planteado y de experiencias muy locales en algunas ciudades de Colombia que se desarrollaron programas de esa naturaleza. Buscar entonces no solo mediante la negociación que se plantea por parte del gobierno, ya se acaba de iniciar recientemente, una semana, 10 días, la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Ayer, un acuerdo entre dos bandas que producían decenas de muertos en la ciudad de Buenaventura y que hace cerca de 90 días habían llegado a un acuerdo para cesar en la confrontación, y durante estos 92 días no ha habido un solo muerto en la ciudad de Buenaventura, producto de esa confrontación que ayer entonces el presidente Gustavo Petro en Buenaventura lanzaba ya el programa mucho más consolidado, porque igualmente habrá una mesa de conversaciones desde otra comprensión, y por eso decía que es tan vinculado este manifiesto por el desarme y la justicia social con el programa de gobierno de Colombia, que es cómo
luchar por la justicia social como una manera de afectar sensiblemente la violencia. Lo ha planteado repetidamente el presidente: jóvenes negros matando a jóvenes negros, porque han sido permanentemente, tradicionalmente excluidos, que es necesario entonces generar oportunidades de vida, oportunidades de promoción humana, dentro de ese concepto de seguridad humana que también rige al gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida. El entendimiento de que la paz total no es solo el desarme, sino que es necesario transformar las condiciones materiales de existencia de la población hacia esa justicia social, que la situación de injusticia que se ha vivido por décadas en nuestro país, pero también en tantos países de América Latina, ha sido germen importante de estas violencias cruzadas, y que entonces se requiere la acción conjunta para cesar, mediante los acuerdos, en estas violencias, pero también generar las condiciones para que esas violencias no se reproduzcan, para que estas organizaciones tampoco se reproduzcan, y poder, en un estado de convivencia, de tranquilidad, de seguridad, poder entonces dedicarnos a lo que importa en la búsqueda de la justicia social. Yo quería simplemente aplaudir, tener la oportunidad, pues, de presentar ante ustedes este beneplácito del gobierno de Colombia por la iniciativa de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social y el lanzamiento de su manifiesto. Sumarnos a la iniciativa, decirles que desde el gobierno de Colombia estamos a disposición de ustedes, tenemos un objetivo común, tenemos unas convicciones comunes, tenemos también unos sueños comunes de reconstrucción de unos países en los que, inclusive con la integración latinoamericana que tiene que generarse, podamos construir espacios de vida digna para todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, José Fabio. Muchas gracias a todos los que han impulsado la Alianza por el Desarme y la Justicia Social, y espero verlos pronto y poder asistir con mayor tiempo a estos espacios en los que la discusión, la conversación, la construcción colectiva resulta tan importante. Gracias y hasta pronto. Nelson, enciende tu micrófono, por favor. Agradecemos entonces al ministro por su aporte, el reconocimiento de toda esta América Latina a su aporte profesional, que es reconocido como un gran jurista, y hacer sinergias entre todas y todos para que esta América Latina logre los mejores resultados, nos tiene aquí comprometidos. Le estaríamos dando entonces ahora la palabra, excusamos al ministro que sabemos que se tiene que retirar, le estamos dando la palabra en este momento a Marina Gallegos, de la Ruta del Pacífico de las Mujeres, que justamente en esta perspectiva de crisol de aportes, la mirada de las mujeres, la mirada feminista es clave para entender esto del desarme y la justicia social. Bienvenida, Marina, un gusto y te damos la palabra. Muchas gracias, gracias por invitarnos, a fin de poder dar los elementos en tan poco tiempo, pues quisiera leer algunos punticos que saqué para que quede pues, recogida como esta perspectiva. No sin antes decir que para nosotras las violencias contra las mujeres
pues están íntimamente relacionadas en este contexto del conflicto armado, y pues nuestro enfoque obviamente está más centrado en ello, en cómo lograr negociaciones, como lo acaba de decir el ministro de Defensa, que es una apuesta que ha tenido la ruta desde 1996, unas negociaciones que logren pues, apaciguar el país en términos de unos 60 años de violencias cruzadas y entramados que pues, nos han tenido, ya tienen un lugar casi que cultural en nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, la ruta, pues desde sus inicios, ha trabajado por la desmilitarización de los territorios y la vida civil, que está estrechamente ligada al pacifismo y a la no violencia. Con esta visión, pues nosotras empezamos considerándola como un asunto crucial para la construcción de la... Queridos amigos, es un placer participar ¿Aló? en el... ¿Aló? Perdón, no, disculpas que se nota que hubo un problema técnico. Marina, Ya. continúa. Gracias. Pensé que estaba hablando aquí sola, considerándola No. como un asunto crucial para la construcción de la paz. Esta exigencia se basa en la evidencia de una mayor presencia de los grupos armados legales e ilegales, y que esta presencia trae consigo mayor inseguridad y violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva feminista, el militarismo es una de las manifestaciones más descarnadas de la cultura patriarcal, que exalta los valores machistas y fomenta la violencia contra las mujeres, convirtiéndolas en adjetivo militar por ser tejedoras de vida colectiva. Se expresa de manera descarnada en violencias sexuales y control de sus vidas y su cuerpo. Los valores patriarcales de la institución militar son un modelo de organización social basado en la violencia, el autoritarismo y la jerarquía, y un modo de resolución de los conflictos basado en la violencia que ha penetrado las estructuras de las instituciones políticas, económicas y sociales de la sociedad, y debe ser transformado para lograr un país en donde los conflictos se resuelvan pacíficamente. Es como nuestra filosofía de cómo actuamos. La militarización del país se ha manifestado, entre otras expresiones, en militarización de la policía, a la vez que las Fuerzas Armadas asumen funciones de orden público, una doctrina de seguridad nacional también sostenida en un discurso antisubversivo, el fortalecimiento de la acción cívico-militar y el apoyo militar a iniciativas de autodefensa civil, la respuesta estatal militarizada ante problemáticas de la sociedad civil, lo que legitima la vulneración de los derechos humanos y normas internacionales, a la vez que se rechaza el diálogo como opción política para la resolución de los conflictos. Esto ha sido hasta ahora, ¿no? Como lo dice el ministro, pues acabamos de nombrar, de elegir un nuevo presidente, y estamos por esa transformación de estos paradigmas que nos han acompañado durante 60 años. La Ruta Pacífica de las Mujeres concibe la desmilitarización como una apuesta ética y una garantía de la no repetición. Sus propuestas para la desmilitarización de la sociedad incluyen lo siguiente: reformas de las Fuerzas Armadas construidas desde las experiencias territoriales, mediante procesos de consulta, recolección de información y análisis participativo. Se deben construir propuestas específicas desde las voces de las mujeres para la reforma que requieren las Fuerzas Armadas en el país, tomando en cuenta sus percepciones y aportes de una vida en convivencia y protegida. Esto desde la perspectiva de la seguridad humana, que también está como una apuesta de este gobierno. Revisión y discusión pública sobre la doctrina militar y su reestructuración como garantía de no repetición. Construcción de una fuerza pública que respalde la democracia y actúe de acuerdo con las normas internacionales y nacionales que protejan los derechos humanos, garantizando los enfoques diferenciales, tanto de género, derechos de las mujeres, y el étnico y territorial. Esto pues para Colombia es algo central. Yo sé que para otros países de América Latina es como algo que no está en su apuesta, pero para Colombia, por estos más de 60 años de conflicto armado, pues es necesarísimo retomar estas visiones. La desmilitarización de los territorios, y esto tiene que ver con que lograr esas posibles negociaciones que se están dando, pero también que haya más presencia de Estado civil, jueces, fiscales,
y otras instancias necesarias para que la convivencia tenga lugar. En este contexto es indispensable avanzar en la superación de la doctrina del enemigo interno. En Colombia no hay una doctrina como escrita, la Comisión de la Verdad no la encontró, pero es lo que ha operado con todo el respaldo que hubo en la Escuela de las Américas, y eso quedó altamente instalado en Colombia y en el imaginario también, y agenciando el cuidado del tejido social y formas alternativas para la protección. Una agenda de combate contra la corrupción y complicidad dentro de las Fuerzas Armadas. Esta también es necesario, creo que están también en esta nueva política. Las funciones de orden público no se deben adelantar por parte del Ejército. Las Fuerzas Armadas deberían cumplir exclusivamente el papel de defender las fronteras, lo que bajará el gasto militar y reducirá el número de efectivos en sus filas. Esto obviamente paulatinamente en la medida en que haya procesos de negociación. La reducción significativa del gasto y aparato militar, los estados que prioricen los gastos militares en vísperas de un acuerdo de paz están mostrando una voluntad de incumplir los acuerdos negociados. Priorizar los programas sociales podría mostrar una intención de concentrarse en el desarrollo de la paz y el crecimiento económico en lugar de más conflictos armados. Propuestas integrales que no solo incluyan respuestas militares, sino la llegada de la institucionalidad y el Estado a lo rural, el cumplimiento de las medidas previstas en el acuerdo de paz que se firmó activas, y tenemos más de 120 medidas de derechos de las mujeres. La inversión social y económica debe hacerse como ruta para contrarrestar el incremento de la presencia de nuevos actores armados, bandas criminales y la delincuencia y mafias asociadas al narcotráfico, y economías ilegales que mantuvieron vivos los conflictos y las violencias. El cese del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de los actores ilegales. Esto le estamos pidiendo al gobierno que sea un requisito para los alivios humanitarios mientras se logran negociaciones. El gobierno puso otros 3 requisitos, pero no incluyó ni la violencia sexual, el cese de la violencia sexual y el reclutamiento de niños y niñas. El desmonte del servicio militar obligatorio, que también está en debate en este momento. El desarrollo de medidas de objeción de conciencia que incluya las expresiones de las distintas comunidades en los territorios para lograr que dejen de asumir la pertenencia al ejército como única opción para los jóvenes en las comunidades. Esto por la situación económica muchas veces también se da. El cese de la proliferación de armas y el desarme de la población civil. La educación para la paz como requisito indispensable para desmilitarizar las mentes y los corazones. Las filas de las Fuerzas Armadas deben formarse en una pedagogía para la paz y defensa y garantía de los derechos humanos. La generación de diálogos desde la cultura de paz en los territorios. Investigación y sanción de los feminicidios y las violencias contra las mujeres, aplicando los estándares internacionales y los acuerdos internacionales. Marina, un minuto. Sí, ya voy a acabar. Esto implica pues también que se tomen como medidas reparadoras para las mujeres en la violencia privada, no solamente la violencia del conflicto armado, una política criminal basada en resolver las causas de la criminalidad, el desmonte de las empresas criminales y una política de protección para la comunidad. Y las mujeres debemos estar encarnadas en los puestos públicos civiles. No basta hablar de la participación de las mujeres, hay que ser y estar siendo factores que coayudarán a la convivencia. Para avanzar en esta construcción, la ruta considera indispensable que las propuestas de la desmilitarización desde una perspectiva feminista sean incorporadas en el Plan Nacional de Acción por la 1325 y las 7 resoluciones del Consejo de Seguridad. Y estas propuestas están estrechamente ligadas al cumplimiento de las medidas del acuerdo de paz, como ya lo dijimos, sobre todo el fin del conflicto, que es el punto 3, y la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Dejo ahí pues otras cosas por hablar, pero estas han sido las propuestas que hemos estado moviendo las mujeres desde los territorios y con la anuencia de las mujeres en estos territorios que son las que más impacto han tenido el conflicto armado. Muchísimas gracias, Marina, esta mirada tan importante y clave, ¿no? Para que nazca lo nuevo
el involucramiento de las mujeres, la participación de las mujeres y el feminismo es sustantivo y es parte, como tú lo has dicho, y creo que habrá espacios para seguirlo ampliando, dialogando en toda América Latina sobre este tema y este aporte. Te agradecemos mucho. Le damos la palabra ahora entonces a la mirada crítica desde el norte. Somos parte de las Américas y el conflicto que implica en esto del desarme, el armamentismo, la justicia, la injusticia social. Le damos la palabra a John Lindsay, que es coordinador del proyecto de Alto a las Armas de Estados Unidos en México. John, te damos la palabra, los minutos que puedas instalar la temática desde una mirada crítica desde el norte. Pues gracias, Nelson, y muy buenas tardes. Gracias a todas y todos presentes hoy, especialmente las personas quienes nos han organizado para juntarnos en este lanzamiento del Manifiesto por el Desarme y la Justicia Social. Yo vivo en Estados Unidos, un imperio que tiene varios siglos conquistando con armas en las Américas y a lo largo del planeta, perdiendo guerras con armas, asumiendo como un patrimonio natural el derecho de invadir a otros países con armas y poniendo armas como un ídolo en la identidad nacional. Es tal vez por eso que pienso mucho en las distintas dimensiones del armamentismo que tenemos que superar. Cuando hablamos del armamentismo, suele hablar de los aviones y buques de guerra, los presupuestos militares astronómicos, o del poder institucional de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hoy en día el Pentágono en Estados Unidos está comprando a un costo de 1.7 millones de dólares, más de 300 de los F-35 aviones de guerra que ni siquiera tienen una máquina que funciona. ¿Y por qué? Tenemos que reconocer que una gran porción de los gastos militares no son motivados por hacer guerra, sino para satisfacer enormes intereses económicos de las empresas que los producen. La industria armamentista ha pagado más de 285 millones de dólares solamente en Estados Unidos en las últimas 2 décadas en donaciones a campañas políticas. Lo que en otros países llaman corrupción, aquí lo llaman influencia. El comercio de armamentos muchas veces sigue la disque cooperación o asistencia militar. Así pasó en Colombia, en México, en Irak y seguramente pasará en Ucrania. Pero en la tierra, las armas que matan, que causan mayor destrucción, no cuestan tanto. Son rifles, son pistolas. En la última década, Estados Unidos ha exportado a los países de América Latina más de 730,000 armas de fuego. Uno de cada 3 de estos se fue a México. Los compradores y usuarios de estas armas son una mezcla de personas particulares, empresas privadas de seguridad, militares y policías. Los estados son clientes que importan, compran y usan armas, pero también facilitan la venta de armas a personas privadas, en algunos países como México directamente. Y eso es solamente el mercado lícito y desde Estados Unidos. En el tráfico ilícito, solamente a México se traslada 250,000 armas cada año desde Estados Unidos, donde el militarismo está agregado en la economía, en partes de la cultura y de la narrativa e identidad nacional. De los 250,000 muertos violentos en el mundo cada año, la mitad suceden en 6 países de las Américas: Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Colombia y Guatemala. Y dentro de Estados Unidos han habido más de 600 tiroteos masivos solamente en este año. La violencia armada provoca miedo que es explotado para militarizar aún más a los policías y la vida pública dentro del país. En cada uno de los muertos violentos está una madre, una familia, muchas veces hijos y hijas, una comunidad, sueños devastados
que requieren mucho tiempo para curarse, si es que se puede. Y detrás de todo, la crisis climática y nuestro uso de combustibles fósiles que amenaza con destruir toda la vida humana. Cada vez existe una dependencia económica y en la imaginación, la dificultad de imaginar respuestas tanto no violentas como efectivas. Entonces el reto es enorme, es abrumador. Frente a estos retos, es fácil distraernos. Los problemas, sin embargo, son sistémicas y estructurales y nuestros esfuerzos tienen que ser interseccionales, estratégicos y de largo plazo. Es importante, como dijo Gandhi, experimentar, intentar y aprender. Y siempre empezar desde las necesidades de la gente afectada. La gente de fe, ampliamente definida, tiene un papel importante en imaginar un mundo sin armamentos, donde encontramos nuestro sentido de seres y nos ganamos la vida y enfrentamos agresiones sin recurrir a la violencia. Lo que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, llama la vida buena, y que eso es práctico, hasta pragmático. El pueblo de Estados Unidos puede ser muy solidario cuando hay movimientos de resistencia, desde las madres de la Plaza de Mayo hasta los zapatistas, hasta las personas que huyen buscando refugio dentro de este país, desde los estudiantes de Ayotzinapa hasta los jóvenes del Black Lives Matter. En Washington, una propuesta terminaría el apoyo de Estados Unidos para la guerra en Yemen esta semana. Otra campaña presiona para un voto en el Senado para prohibir las armas de asalto, medida ya aprobada en la Cámara de Representantes y apoyado por Biden. Esto es hoy. Los movimientos que exponen a la dignidad de las comunidades y también la violencia del Estado, del extractivismo y del racismo y la masculinidad tóxica y invitan a acciones concretas, sí invitan a acciones aquí en Estados Unidos. Esta invitación de tomar acciones concretas, no solamente simbólicas, es crítica para motivar la acción y la esperanza de que juntos podemos construir algo bueno y mejor. Y bueno, tengo mucho entusiasmo y estoy muy agradecido de estar en este camino con ustedes y con mucho más en este continente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, John, que estuviste en los minutos exactos. Esta mirada crítica del norte que nos une como humanidad, como regiones, es fundamental para construir el proceso de compromisos, ¿no? Por el desarme y la justicia social. Así que muchísimas gracias por tu reflexión, que continuamos intercambiando. Ahora le vamos a dar la palabra a Brasil. Le vamos a dar la palabra al doctor Robson Savio, que es de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, uno de los dinamizadores del nodo que en Brasil se está constituyendo, un referente que le agradecemos mucho que sea parte de este proceso también. Estimado Robson, te doy la palabra. Va a ser en portugués para que también Brasil se una y va a haber traducción simultánea para aquellos y aquellas que no entiendan. Gracias, Nelson. Um abraço a ti, a José Fábio e a todos os organizadores. Hablaré entonces em português e haverá tradução simultânea ao espanhol, certo? Uma boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de participar dessa importante iniciativa internacional na construção de uma ampla coalizão pelo desarmamento, pela cultura da paz e da não violência e pela justiça social. ¿Qué pasó? Haverá tradução? La tradução? No sé qué está pasando si la traducción está haciendo en vivo. No sé qué quedaron ahí. ¿Está Guigui? Bien, yo propongo, Robson, que tú sigas en portugués y lentamente falando
lo más vocalizadamente posible. Salvemos las circunstancias, que no sé qué es lo que ha sucedido, pero mantengamos para que se pueda también llegar a Brasil. Certo. Ontem, o mundo viu uma cena que certamente entrará para a história. O nosso amado Papa Francisco se emocionou numa oração à Imaculada Conceição, pedindo a paz e lembrando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Papa Francisco, há muito tempo, tem sido claro: a indústria das armas alimenta as guerras. A indústria das armas é lucrativa para alguns poucos mercadores da morte. Não somente as guerras entre as nações, mas a mortandade que tira a vida de milhares de pessoas todos os anos em vários países do mundo. Todos sabemos, o vetor da mortandade em todo o mundo tem nome: armas de fogo. A nossa América Latina é um desses campos de batalhas, onde milhares de pessoas são barbaramente assassinadas todos os anos. Pessoas que são mortas, inclusive pelas polícias, por agentes do Estado, que ao invés de defenderem a vida, se prestam a matar. A violência letal no Brasil atingiu o recorde histórico em 2017, quando mais de 64 mil pessoas foram assassinadas. O Brasil continua figurando no topo do ranking das nações mais violentas do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país que mais mata. Em termos relativos, comparando-se as mortes com o tamanho da população, é o 15º país mais mortal. Os 41 mil assassinatos registrados no Brasil em 2021 equivalem a 112 mortes por dia, ou quase 5 mortes por hora. Estudos realizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que quanto maior a difusão de armas de fogo, maior a taxa de homicídios. Os estudos científicos mostram que a maior possibilidade e a maior disponibilidade de armas de fogo no mercado leva ao aumento das mortes violentas. Os suicídios crescem, a violência dispara, há acidentes em casa envolvendo crianças, as disputas entre pessoas, como no trânsito, tudo isso termina em fatalidade. A arma do cidadão muitas vezes também vai parar na mão do crime organizado. Infelizmente, no Brasil, desde 2019, o governo federal de Jair Bolsonaro editou mais de 40 atos normativos e decretos que diminuem consistentemente o controle de armamentos no território brasileiro. Com as mudanças, ficou mais fácil conseguir licença para portar armas. Desculpe. E o limite de comprar as armas, munições, também aumentou, principalmente para os chamados colecionadores, atiradores e caçadores. Ainda segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 6.300 pessoas que foram mortas poderiam estarem vivas no Brasil nos últimos anos, se a gestão do atual governo federal não tivesse flexibilizado a comercialização de armas de fogo. Os resultados do estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que a cada 1% a mais na difusão de armas,
há um aumento de 1,1% na taxa de homicídios. Um resultado já apontado também em outros estudos, inclusive internacionais. Da mesma forma, também desmente-se a falácia de que o acesso às armas de fogo dissuadiria os infratores de cometerem novos crimes contra o patrimônio. Ao contrário, o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou que a cada 1% no crescimento de armas liberadas a civis, a taxa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aumenta em cerca de 1,2%. Uma das explicações para isso, segundo a análise, é que a arma passa a ser uma motivação a mais para o assalto. Ou seja, quanto mais armas em circulação, mais armas migrarão para o mercado ilegal, mais pessoas serão mortas. O que pode ocorrer por roubos, mas também por extravios ou até mesmo por ação premeditada de seus proprietários, que podem agir como intermediários entre a compra legal e a destinação da arma para a criminalidade. É comum que o discurso conservador relacione a queda nos homicídios ao acesso dos cidadãos e cidadãs às armas de fogo. A premissa defendida é de que famílias armadas estão mais seguras, mas as conclusões do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que esse entendimento está totalmente equivocado. Os fatores que influenciam o declínio na letalidade por violência passam por mudanças sociais e demográficas e por políticas de enfrentamento à criminalidade. E uma das políticas mais exitosas na diminuição da violência letal é justamente através do desarmamento e da criação de estratégias educacionais que valorizem uma cultura da paz e da não violência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de ser eleito, assumiu o compromisso de incentivar e liderar políticas de recolhimento de armas e de desarmamento. E seu ministro da Justiça e Segurança, anunciado hoje, assumiu publicamente, junto à sociedade brasileira, este compromisso. Associado ao desarmamento, a construção de uma cultura de paz está intimamente relacionada à promoção da democracia e ao fortalecimento das instituições democráticas, ao desenvolvimento econômico e social sustentável, com garantia da participação de todos, à erradicação da pobreza e das desigualdades, à eliminação de todas as formas de discriminação, ao respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, à promoção da tolerância, da diversidade, da solidariedade. Por isso, caro Nelson, caros amigos de toda a América Latina, aqui no Brasil nós estamos estimulados a somarmos forças nessa iniciativa ampla de lançamento do Manifesto do Desarmamento e pela Justiça Social e na constituição de uma rede latino-americana pelo desarmamento, pela cultura da paz, uma iniciativa muito importante para os nossos povos latino-americanos. Portanto, eu quero que você, Nelson, e todos os que nos acompanham dessa rede, contem com uma articulação que está sendo feita no Brasil para somarmos esforços. Muito obrigado y un grande abrazo. Muchas gracias, Robson. Realmente muy interesante. Hemos puesto en castellano parcialmente tu intervención. Comprometemos difundirla luego porque vale mucho la pena esta mirada de Brasil, toda la problemática y esto de que somos unidos mejor en la capacidad de trastocar las tendencias de muerte para que existan tendencias de vida, como decía el ministro, y es necesario que aunamos esfuerzos y articulemos. Muchas gracias, Robson.
Hemos visto ahora entonces el ver, ¿sí? Es decir, hemos tenido el ver de la situación con estas miradas y ahora vamos al juzgar. ¿Desde dónde mirar? Le vamos a dar la palabra al cardenal Czerny, quien preside el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, que nos va a traer la voz del Papa Francisco, la voz del Dicasterio. Tenemos un video grabado porque en este momento ya son casi las 12 de la noche en Europa. Damos entonces paso al video para escuchar las palabras del cardenal Michael Czerny del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Gracias y queridos amigos. Es un placer participar en este evento organizado por la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Agradezco a los organizadores haber pensado en nuestro dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral para acompañarles en el lanzamiento de su movimiento como organización internacional. Como bien saben nuestros amigos colombianos y los de muchos otros pueblos que han sido víctimas de largos y muchas veces olvidados conflictos, tanto civiles como internacionales, la guerra es un mal inmenso. Todo lo que toca lo destruye. No solamente daña a los combatientes de todos los lados, sino que con mucha mayor gravedad daña a la población civil, destruye al ser humano y a la naturaleza que lo rodea. Se basa en la mentira y desencadena círculos viciosos de más violencia y más muerte. La guerra casi siempre comienza por razones que pueden resolverse de antemano mediante el diálogo y la negociación, sin armas y con la ayuda de otros. Pero, como estamos viendo hoy en Ucrania y en otros lugares, si dejas de negociar y vas a la guerra, nunca sabes cómo terminará el conflicto. Precisamente con este fin de evitar todo este círculo vicioso del mal, la Iglesia siempre ha propuesto un desarme real, compartido e integral, gestionando a través de un proceso multilateral internacional. Cualquier solución que busquemos para poner fin a la carrera armamentista que ha envuelto el mundo en los últimos años requiere la conciencia y el compromiso de un diálogo real, franco y abierto, que no solo es deseable, sino absolutamente necesario. Esta apertura a los demás, esta confianza en la capacidad humana para reconocerse como portadores de la misma dignidad, es lo que trató de ejemplificar el Papa Francisco en el documento sobre la fraternidad humana y en los numerosos viajes y encuentros realizados en los últimos años con importantes representantes y líderes de otras religiones. Dice el Papa, el documento, lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Conferencias episcopales, asociaciones laicas y religiosas y cada cristiano está invitado a ser protagonista de este diálogo en primera persona, en su propia realidad, para construir puentes y una convivencia basada en el mutuo reconocimiento que somos hermanos y hermanas e hijos del mismo Dios. Solo a través de la verdadera cercanía a los que más sufren, reconociendo en ellos el rostro sufriente de Cristo, se puede entender el verdadero valor de la paz. El Santo Padre nos mostró que estar al lado de las víctimas de todos los lados es el camino para terminar la guerra y llenarnos de la fuerza del Espíritu
para la reconciliación. A los obispos en la misa en Medellín les dijo: si quieren la reconciliación y el final de la guerra, vayan a acompañar a las víctimas. Pongan sus manos sobre el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Partiendo de este presupuesto, quiero agradecer el trabajo de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Este es, en realidad, un apreciable intento de dar vida a un proceso verdaderamente sinodal, pidiendo los aportes de toda la Iglesia de América Latina y difundir los principios, acciones y propuestas de la Iglesia relativas al desarme y la paz. Iniciativas como estas solo pueden encontrar nuestro más sincero agradecimiento y la plena disponibilidad de nuestro dicasterio para colaborar con estos procesos. Para terminar, aprovecho la oportunidad para desearles éxito durante este evento inicial y para su trabajo futuro, tan importante y tan necesario. No tengan miedo de dirigirse al dicasterio, que estará siempre a su servicio en la difusión del Evangelio de Cristo en todos los contextos humanos. Que Dios les bendiga, les deseo un buen encuentro. Gracias. Nelson, el micrófono. Las palabras del cardenal Czerny no son solo importantes por su investidura, sino por lo que él ha representado y representa en el acompañamiento de esta América Latina, que busca desde el pensamiento y el magisterio del Papa Francisco poder hacer vivo la Laudato Si y la Fratelli Tutti, dos encíclicas fundamentales. Su mensaje es clave respecto a las víctimas, es clave respecto a ese compromiso, que encuentra también en el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el acompañamiento de esta iniciativa, que encuentra también procesos en las comunidades que ven justamente el compromiso en esta alianza por el desarme y la justicia social. En la perspectiva integral, para los que están comenzando a escuchar, es una iniciativa ecuménica y por tanto le vamos a dar la palabra a alguien que viene de la Iglesia Menonita de Colombia, que va a darnos su impronta, su visión desde la coordinación de la Mesa para la No Violencia de la Comuna 9 de Medellín. Bienvenido, Eric Márquez. Gracias por estar. Un cordial saludo para todos los oyentes, todas las personas que se han interesado hoy en el lanzamiento de este importante manifiesto. Muy agradecido con José Fabio Naranjo, la invitación que nos hizo de participar en esta gran alianza que se llama Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Agradecer a todos los organizadores de este evento, al ministro de Defensa, Iván Velázquez, porque es una buena señal para mi país, Colombia, que tanto se ha distinguido por la violencia interna y los procesos en que hemos venido trabajando para que se implemente una paz total. Una mirada ecuménica, una mirada hacia esa integralidad de la paz, la construcción de paz, no solamente para Colombia, sino para América Latina y el Caribe. La línea que represento se llama la Iglesia Menonita, donde nos caracterizamos por ser mayormente unos movimientos pacifistas, apegados en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que dio en el Sermón del Monte, específicamente cuando él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esa es la categoría en la que nosotros queremos estar a la altura del llamado que nuestro Dios nos hace, pacificadores. La misión menonita a nivel del mundo pues se ha organizado en un congreso denominado Congreso Mundial Menonita. Este congreso se instaló en el año 1925, dando una forma organizacional a 109 denominaciones de tradición anabautista, menonitas e iglesias de los hermanos en Cristo.
Y desde el año 1925, pues se viene celebrando cada 6 años una asamblea. Precisamente en este año se celebró su asamblea número 17, y contarles que el Congreso Mundial Menonita funciona a través de 4 comisiones, siendo la 4ª comisión la denominada Comisión de Paz. Desde esta comisión, pues, la misión trata de enfocar todas las posibilidades de diálogo y crear todos los escenarios posibles para que la no violencia sea toda una especie de vivencia, donde se materialice en las acciones no solamente de los ciudadanos, sino también de los gobiernos, de las organizaciones. La no violencia, pues, ha sido también casi que elevada a una ciencia social. Y me alegra mucho reconocer que los menonitas, pues, desde su tradición anabautista, han contribuido enormemente desde esa postura de negarse a participar en las guerras, a negarse a verse obligados a practicar órdenes de matar para poder cumplir el mandamiento de no matarás. Reconocer también y expresar delante de toda la audiencia que en Colombia tenemos 2 líneas de los menonitas. Están los menonitas que en Bogotá en este año celebraron su aniversario número 40. En Medellín y en otras regiones del país, región Caribe, región Chocó-Valle, región central, donde está el departamento de Antioquia, celebramos ya 50 años de estar presentes como iglesia. En Bogotá, la iglesia menonita se ha particularizado a través de 2 organizaciones muy importantes que han incidido en las capacitaciones y en todas las formas de abrir escenarios para capacitar, llevar esta experiencia de la no violencia activa, más que a una teoría, a escenarios de prácticas. Entonces tenemos en Bogotá, por ejemplo, la Asociación Justa Paz, también tenemos la Fundación Mencoldes, que han incidido aún en leyes del gobierno nacional, como por ejemplo la objeción de conciencia. En Medellín, la ciudad donde yo vivo, nuestra iglesia ha trabajado lo que acá denominamos la Mesa por la No Violencia de la Comuna 9 de Medellín. Y hemos manejado el eslogan de Buenos Aires, que es el nombre de la comuna, Buenos Aires, Territorio de Paz, donde hemos venido implementando acciones para que las personas, a través de un programa muy hermoso que se inició en los Estados Unidos desde el año 1975, un programa denominado Programa Alternativas a la Violencia. Este programa y su metodología, que en este momento se implementa en 82 países, hemos querido que aquí en Medellín sea también una bandera, donde desde nuestra comuna tengamos un modelo a través del cual las personas aprendan a vivir sin violencias, relacionarse sin violencias, hablarse sin violencias y a convivir sin violencias. Ha sido todo un reto. Hemos abierto espacios de capacitaciones, talleres. Hoy precisamente algunos de mis compañeros están en una capacitación con un sector poblacional muy importante. Acá en Medellín hay unos espacios que se llaman los lavaderos de autos. Entonces, mayormente son jóvenes los que trabajan allí, jóvenes que necesitamos rescatar de la violencia, rescatar de aquellas formas en las que se criminaliza la ciudad. Y yo sé que estamos encontrando eco no solamente en nuestro gobierno nacional, sino que también este llamado y todas estas acciones van a encontrar eco a nivel de Latinoamérica. Cuando hablamos del tema ecuménico, un tema un poco espinoso, pero para nuestro propósito de gran alianza por el desarme, un significado original de esta palabra ecuménico es ocupar espacios, ocupar territorios. ¿Y cuáles son los territorios que queremos ocupar? Pues aquellos territorios que tiene copados, que tiene dominados totalmente la violencia. Y esa violencia es la que nosotros queremos incidir para transformarla. Y por eso me alegra mucho este espacio desde el cual pues vamos a dirigirnos a todos los gobiernos de América Latina y del Caribe para decirles que
implementen políticas públicas donde el desarme sea algo visible, algo real frente a los ciudadanos de cada uno de sus países, y que también sea real que esa gran cantidad de dinero que se dirige a la compra de armas, a la financiación de guerras, pues se vea cada vez más menguada y redireccionada a inversión social que dé calidad de vida a las personas. En esta gran alianza, pues estamos convocando no solamente a comunidades de fe, sino también a organizaciones sociales de todo tipo, porque queremos sumar ciudadanía, sumar voces, sumar esfuerzos para que ese llamado desde nuestra fe, que es la paz, que es la no violencia, que es ese respeto hacia la vida, que es ese valorar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, conservándole la vida y dándole todas las garantías de que la pueda disfrutar a plenitud. De eso se trata esta gran alianza. Entonces, bienvenido a este espacio, gracias a los organizadores y a toda la audiencia que nos escucha. Por favor, suscriban sus nombres, el nombre de su organización en el manifiesto, y que ese manifiesto sea conocido por toda América Latina y el Caribe, para sensibilizar no solo a la población civil, sino también a nuestros gobernantes. Muchas gracias a Nelson por este espacio, por la coordinación del mismo. Elkin, muchas gracias a ti, porque pones en América Latina esta tradición que tú representás de una comunidad cristiana comprometida con la no violencia, que desafía a que todos caminemos por ese lugar. Pero también convocás al humanismo del compromiso secular. Y yo creo que en esta América Latina los esfuerzos entre comunidades de fe, organizaciones sociales, gobiernos, iglesias, es fundamental. Así que muchísimas gracias, porque tu palabra, que termina concluyendo en convocar a firmar, convocar a respaldar esta iniciativa de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Bien, hemos tenido la mirada del juzgar, desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos haciendo el juicio para el actuar. Le daríamos la palabra ahora al actuar de alguna manera, y entonces le pido que se integre al espacio a Marta Inés Romero, de Paz Christi Internacional, que con su mirada también de la no violencia nos va a traer. Ella está en Europa en este momento, o sea que ya es medianoche. Muchas gracias por permanecer y ser parte de este proceso. Te doy la palabra, Marta. Muchas gracias, querido Nelson. Sí, efectivamente ya estamos más de la medianoche. Tuvimos esta semana en Roma el encuentro de la Iniciativa Católica por la No Violencia, CNI en inglés. Es una iniciativa de Pax Christi Internacional que junto con la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Unión de Superiores Generales Religiosos y Religiosas Internacionales, nos convocamos en torno a una reflexión sobre el Papa Francisco, la no violencia y la plenitud de la Pacem in Terris. Esto fue una oportunidad de gente de las periferias, biblistas, teólogos y teólogas, practicantes de paz, que nos reunimos para reflexionar sobre varios temas, ¿no? En primer lugar, como cristianos comprometidos y comprometidas con un mundo más justo y solidario, pacífico, somos llamados a tomar una posición clara a favor de la no violencia activa y creativa, y a manifestarnos contra todas las formas de violencia. Entonces, en ese sentido, analizamos cómo en este mundo, en esta época de extenso sufrimiento, trauma generalizado y miedo relacionados con la militarización, la injusticia económica, la crisis climática y miles de otras formas específicas de violencia, hemos ido normalizando una violencia que ya es sistémica, pero que nosotros y nosotras dentro de nuestra tradición estamos llamados a reconocer la centralidad de la no violencia activa en esa visión y mensaje que parte de Jesús desde el Evangelio, pero que luego se han ido desarrollando desde la inspiración católica, desde la Pacem in Terris hace 60 años casi, se celebra en 2023, luego Laudato Si y Fratelli Tutti, ¿no? Son tres documentos de la enseñanza social de la Iglesia que nos dan pistas de cómo mucha gente está practicando la paz en unos contextos muy difíciles, están desarrollando investigaciones, están acompañando a la gente que sufre estas guerras y estas violencias estratégicas y estructurales.
Pensamos que no puede haber una guerra justa. Con demasiada frecuencia se ha argumentado la teoría de la guerra justa para respaldar guerras y no para prevenirlas o para limitarlas. El hecho de sugerir que hay una guerra justa es posible que también debilite un imperativo moral de desarrollar instrumentos y capacidades para la transformación no violenta de los conflictos. Entonces, necesitamos por esto, como creyentes, un nuevo marco de referencia que sea consistente con la no violencia del Evangelio. Y en esto pensamos que ha habido iniciativas muy importantes, las ya mencionadas, cuando el Papa Paulo VI asocia paz con desarrollo y dice a la ONU, nunca jamás guerra, o el Papa Juan Pablo II dice, la guerra pertenece al pasado trágico, Papa Benedicto XVI dice que amar al enemigo es el núcleo de la revolución cristiana, y Papa Francisco, por supuesto, de muchas maneras, no solamente ahora con la invasión rusa a Ucrania, sino desde muchos temas que duelen a la humanidad, ha dicho que la verdadera fortaleza de un cristiano es la fuerza de la verdad y del amor que comporta renunciar a cualquier tipo de violencia. Entonces, en ese sentido, nosotros y nosotras proponemos que la Iglesia Católica, y lo hemos planteado así claramente, ha participado mucha gente, tanto del dicasterio como de otros órganos del Vaticano, pero vinieron arzobispos, 2 cardenales, mucha gente sobre la cual puede influir para que exista un marco moral de paz justa basado en la no violencia del Evangelio. Y por esto hacemos un llamado muy fuerte como conclusión de la conferencia para comprometernos a promover la comprensión y la práctica católicas de la no violencia activa como un camino hacia una paz justa, en contraposición a la denominada guerra justa. Continuaremos desarrollando la enseñanza social católica sobre la no violencia, pero también proponemos integrar la no violencia del Evangelio de manera explícita en la vida, incluyendo la vida sacramental y en el trabajo de la Iglesia. Seguiremos acompañando prácticas y estrategias no violentas que incluyen la resistencia no violenta, la justicia restaurativa, la sanación de traumas, la protección civil no armada, la defensa civil no violenta, la transformación de conflictos y otras estrategias de construcción de paz, pero también aprenderemos de prácticas ancestrales que nos muestran que hay caminos para solucionar los conflictos de una manera, de una conexión importante con la Pachamama, con lo que es la armonía del universo. Seguiremos promoviendo una conversación global sobre la no violencia en eventos adentro de la iglesia, con personas de otras tradiciones religiosas y con el mundo en general. Y es parte de nuestro compromiso para responder a las crisis tan muy grandes que están en este tiempo desde esa visión estratégica de no violencia. Y seguiremos elevando esa voz profética de la iglesia para desafiar a los poderes injustos en este mundo, porque como decía el ministro, como decía Marina, como todos y todas hemos remarcado hoy, la no violencia está íntimamente ligada con un principio de justicia, de inclusión, de equidad. Y por esto seguiremos participando, promoviendo acciones no violentas, promoviendo investigaciones, promoviendo la fuerza del espíritu en cada acción que desafíe la violencia actual. Muchas gracias, Nelson. Seguimos con el manifiesto, totalmente comprometidos y comprometidas con esta iniciativa. Muchísimas gracias, Marta, porque realmente tú traes también la impronta moral que necesitamos desde la perspectiva de crear una ética de compromiso con los otros y las otras para convivir, digamos, ¿no? Esta mirada inspirada en el Evangelio y en el pensamiento del Papa Francisco. Me olvidé de decir que en estos días se constituyó la red eclesial del Gran Chaco y del acuífero guaranítico, que hace sinergias también en estos procesos que la construcción del desarme, la paz y la justicia social tiene que ver con lo ambiental también. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana María Videgain. Ella preside el MICPAS Romana, el Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos, del cual somos parte, también con José Fabio, y que creo que vale mucho la pena tener esta mirada desde lo laical, desde el compromiso profesional en América Latina, para completar, si se quiere, parte de lo que es el actuar para ir configurando las propuestas que estamos dando aquí.
Ana María, muchas gracias. No se te escucha, Ana María. Muchas gracias a ustedes por organizar y haber trabajado tanto por llegar a que esta propuesta avanzara realmente y que nos permitiera participar en nuestro movimiento como parte, como tomando una acción directa en esta actividad. Para los que no nos conocen, quiero decirles que Paz Romana es un movimiento que nació hace más de 100 años para decir no más a la guerra, en la inmediata primera posguerra, y buscando propiciar un movimiento pacifista entre los universitarios. Entonces, ha tenido desde entonces una larga trayectoria de trabajo por la paz y la justicia en el mundo. Y es una de las primeras organizaciones católicas que han estado presentes en los organismos de las Naciones Unidas desde su creación, junto con otras como Paz Christi, que aquí nos acompaña, y en acuerdo con la Santa Sede. Desde 1949 hace parte de COSOC y de UNESCO, y está también en Ginebra, en Viena, en Nairobi, y representa también en muchos organismos regionales. Está conformada por 2 ramas, la de los estudiantes, el MIEC, y la de los profesionales e intelectuales, el MIT. Está presente en más de 60 países en todo el orbe y organizada en secretariados regionales y secretarías temáticas especializadas en temas globales, en los cuales los miembros están comprometidos. Una de estas secretarías es la de Derechos Humanos, desde donde se aborda el análisis y las actividades frente a los conflictos, y de la cual hace parte justamente esta iniciativa. En América Latina y en el Caribe, nuestro movimiento de profesionales e intelectuales está comprometido en la búsqueda de la mejora de las políticas públicas para garantizar una atención digna, justa y de calidad para los más vulnerables, haciendo visibles las injusticias para propiciar la atención de los estados hacia los sectores más pobres y atender la realidad de la discriminación social en las políticas públicas y en la sociedad en general. Asimismo, nos encontramos comprometidos para trabajar en la formación ciudadana de las nuevas generaciones para asegurar la responsabilidad en derechos y deberes del ciudadano, de la ciudadana, con el desarrollo ético y la capacidad de discernimiento frente a los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Y para perseverar desde nuestras comunidades en fomentar los valores cristianos de la confianza, la esperanza, la verdad y el amor, que son parte de nuestra identidad. También estimulamos la participación en acciones concretas que desarrollen en nuestros miembros el espíritu y las prácticas democráticas. Sabemos que frente al cambio de época histórica que nos toca vivir, ante la crisis generalizada de instancias que nos brindaban seguridad, muchos reaccionan con miedo y llaman a salidas totalitarias, disimuladas en mantos de legalidad, y confían en el armamentismo y la guerra como solución a los problemas. Ante esta dramática realidad, nosotros creemos que el mejor antídoto contra el miedo es la esperanza, estar unidos y apoyarnos mutuamente. Por eso tiene tanto sentido esta alianza. Como dice el Papa Francisco, no necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos, distanciarnos y armarnos hasta los dientes. No será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. Entonces, en ese contexto, nuestro apoyo a la Alianza por el Desarme y la Justicia Social es ineludible, de igual manera que nuestro más completo apoyo al manifiesto. Nelson Villarreal de Uruguay y José Fabio Naranjo de Colombia son miembros de nuestro movimiento y, como ustedes saben, lideran este compromiso
que es de todos y de todas en paz romana. En concordancia, buscamos instalar un relato de respeto a la dignidad humana y compromiso con una sociedad fraterna, justa y libre en la diversidad y tolerancia en la convivencia. Buscamos promover la formación de conciencia en torno a lo que viven las víctimas de las guerras y conflictos, la respuesta eclesial mediante la acción social y enfrentar la cultura, institucionalidad y políticas y enfrentarse las políticas armamentistas de importantes sectores en los estados, las sociedades y las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Creo que tu aporte muestra lo que es todo un movimiento también en América Latina que está resurgiendo también en esta perspectiva de compromiso que enriquece y fortalece esta opción, esta propuesta de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. En este marco de tratar de ver el actuar, ¿no? Por dónde, vamos a cerrar con el aporte de México, con Miguel Álvarez de Serapaz, mediador, que nos va a dar una reflexión justamente en la práctica de por dónde seguir transitando para luego leer el manifiesto y hacer una síntesis como convinimos. Por tanto, Miguel, un placer recibirte para toda América Latina. ¿Puedes conectarte ahí? Estamos con un problema técnico, pero rápidamente estamos dentro de los tiempos que nos propusimos. Les agradecemos los comentarios, los mensajes, que firmen el manifiesto, que lo difundan, que fortalezcamos la participación latinoamericana de este tema, que es clave para que el horizonte de posible bienestar, de posible convivencia, se pueda realizar, que sea una realidad para tantos y tantas que son víctimas de la violación a los derechos humanos, la violación a través de la guerra, la violación a través del machismo, como decía Marina, y así todo lo que hemos estado escuchando. Bien, no sé si Miguel tiene dificultad en conectarse. Daríamos paso entonces a la lectura del manifiesto, porque igual podemos retomar luego en el cierre. A ver, bien. Entonces, José Fabio, mentor también de toda esta propuesta, el cual nos ha convocado y está construyendo y estamos construyendo este proceso con todo este equipo, te doy la palabra para que des lectura al manifiesto que convocamos en esta América Latina para comprometernos todas y todos. Bueno, quiero en primer lugar pues agradecer muchísimo las palabras del doctor Iván Velázquez, el aporte tan valioso que nos hizo hoy, las palabras de Nelson y otras personas y expresar pues como mi alegría a todo el respaldo a este proceso de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Paso a leer el manifiesto que dice así: Manifiesto por el Desarme y la Justicia Social. La Alianza por el Desarme es una red compuesta por hombres y mujeres de buena voluntad que desde diferentes espiritualidades y filosofías unen esfuerzos en favor del desarme y la justicia social. La alianza tiene su origen en el proceso de diálogo interreligioso que a nivel mundial viene fortaleciéndose en favor de la paz y se articula con otros signos del surgimiento de una nueva cultura, a saber, primero, perspectiva histórica y profética de la alianza en el contexto del surgimiento de un movimiento social de carácter mundial por el desarme. Acontecimiento de impacto social y cultural en el mundo es la reciente declaración de representantes de las diferentes religiones rechazando las guerras. Allí se reafirmó que la paz es obra de la justicia. La nueva cultura que se perfila en el horizonte
se fundamenta en la paz, el desarme y la justicia social. Así lo indica la histórica decisión del Papa Francisco de no sostener, entre comillas, más la doctrina de la guerra justa y su profética propuesta, abro comillas, y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Cierro comillas. El clamor por la paz, por el desarme y por la justicia social, el pacifismo, la no violencia, el antimilitarismo, la objeción de conciencia, muestran el surgimiento de un movimiento social, de un signo de los tiempos al que quiere servir la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. Segundo, las luchas por la equidad de género son un signo de los tiempos que apunta al fin del sistema patriarcal. Las luchas por la equidad de género son un signo de los tiempos que apunta al fin del sistema patriarcal, pues es indudable que el respeto a la libertad de la mujer es parte constitutiva de la cultura que emerge. Signo de ello son las manifestaciones que vienen dándose con gran fuerza contra fundamentalismos religiosos o la incidencia por reconocer el valor de las mujeres al interior de las iglesias cristianas, incluida la católica, en una participación activa en espacios de decisión. Tercero, el cuidado de la casa común como valor crucial de una nueva cultura. Es un indudable signo de los tiempos la multitud de trabajos, esfuerzos, acciones, instituciones y organizaciones en pro de la protección del medio ambiente y del desarme, dada la alta contaminación probada que genera la industria armamentista en el mundo. Los jóvenes son motores de este proceso de cambio y sus reclamos por políticas más contundentes y generosas no van a ceder. Cuarto, la fuerza histórica de la palabra que nos humaniza. Hoy comprendemos mejor, a la luz de la filosofía y la psicoterapia contemporáneas, el poder y el peso de la palabra, la cual puede dar muerte a la guerra, según San Agustín. Hoy comprendemos que no es por la vía de la fuerza, sino por la palabra por la que nos hacemos más humanos. La palabra, el diálogo, la negociación política, los acuerdos internacionales o multilaterales, estos son los procedimientos relacionales de la nueva cultura. Ellos fortalecen la democracia y garantizan la paz. Respecto a la no violencia, los datos empíricos revelan que hay una fuerza más poderosa que la violencia para lograr la justicia social. Entre 1900 y 2006 se constató que las campañas no violentas lograron, en términos de objetivos políticos declarados, aproximadamente el 54% de las veces sus objetivos, comparado con el 27% en campañas violentas. Conclusión e invitación. Como Alianza por el Desarme y la Justicia Social a nivel internacional, tenemos la voluntad de ponernos al servicio del fortalecimiento del trabajo por el desarme y la justicia social como uno de los pilares de esa nueva cultura que emerge. Y en tal sentido, invitamos a todas las iglesias y organizaciones presentes a rechazar la guerra y exigir la inversión de los gastos militares en la inversión social. Invitamos a todas las organizaciones adherentes y asistentes a unirse a nuestro esfuerzo y para ello nos convocaremos en el primer semestre del 2023 a conocer y discutir nuestro plan de trabajo y ponerlo en ejecución conjuntamente. Basta que adhieran a este manifiesto en el siguiente enlace. Pronto les escribiremos en el manifiesto, pues, que el enlace que se invitó. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, José Fabio Naranjo, quien sos mentor de toda esta experiencia también. La convocatoria que haces, ¿no? O sea, a que haya adhesiones, participación, involucramiento, que hagamos de esto una masa crítica en toda América Latina. Hemos logrado en estos últimos meses que distintos países, distintas iglesias, universidades, organizaciones sociales se comiencen a sumar. En tal sentido, nos han quedado las intervenciones de dos personas más que por razones de conexión no han podido estar, pero muy rápidamente queremos retomar algunas de las ideas, comprometiéndonos a difundir una síntesis de todas las intervenciones tan ricas, con tanta profundidad,
que nos dan la capacidad reflexiva en un momento donde parecería ser que la reflexión se pierde y que el exitismo o la manipulación o la posverdad o un conjunto de factores que trastocan la capacidad de la convivencia impiden justamente vivirnos en una humanidad, en una región, en nuestros países, de manera solidaria, fraterna, justa. Ahí comenzamos con la palabra del ministro Velázquez, ministro de Defensa, que situó con mucha claridad que la seguridad es una cuestión integral, la seguridad debe ser algo que dé cuenta de varios factores, ¿sí? En esa mirada dio un proceso de lo que Colombia está haciendo, ya no con una mirada solamente de su conflicto, de su problemática, sino una mirada en la región, una mirada que la construcción de la paz, la construcción del diálogo, la resolución de conflictos, debe llevar justamente a desarrollar esa capacidad de la no violencia, esa capacidad de construir nuevas instituciones. Por tanto, nos habló de que la construcción democrática requiere justamente la generación de nuevas políticas que con este gobierno de Colombia, con Petro, Francia y todo ese equipo, están mostrando a América Latina que es posible una América Latina donde no solamente la violencia decaiga, sino que se construyan procesos de desarrollo. Luego escuchamos a Marina Gallego, que desde la mirada de género, la mirada feminista, nos mostró cómo la violencia no es solamente las armas, no son solamente los conflictos armados, es la violencia que se construye en lo que se ha llamado el machismo, el patriarcado, esa construcción que tiene milenios y que instala una mirada para la sociedad donde los varones muchas veces ejercemos en distintos niveles formas de violencia que deben cambiar. Entonces la interpelación feminista, la interpelación de género que nos hizo Marina Gallego está centrada en cambiar las instituciones, que existan instituciones policiales, militares, que respeten la vida y construyan desde ese lugar. Procesos de desmilitarización con una forma política basada en la ética, reformulando entonces la necesaria mirada desde los derechos humanos, desmilitarizando los territorios, con una presencia de Estado civil, llamo, es decir, que el Estado cumpla el rol de garantista y no de agresor y represor, ¿sí? Que garantice los derechos humanos, pues es el Estado el que viola o garantiza los derechos humanos. Finalmente habló de la necesidad de una agenda contra la corrupción, ¿sí? Que priorice el desarrollo social, que la alternativa está por ese lado. Por otro lado, John Lindsay nos dio la mirada crítica desde el norte, es decir, mirada en la cual se transversaliza en las Américas este compromiso de una sociedad que lucha también, pelea dentro de Estados Unidos, de Norteamérica, para que el armamentismo no sea la mirada estructural, ¿sí? De esa mirada que termina no solo destruyendo a los pueblos del entorno, sino a sí mismo, y que entonces reclama un compromiso con la no violencia, pero que esa no violencia no pasa solamente por las condiciones de tipo no armamentista, sino también los problemas que traen el extractivismo, la violencia de Estado, las visiones que construyen depredación, ¿sí? Y que debemos trastocar. Finalmente, en esa mirada del ver, tuvimos la mirada desde Brasil, ¿no? Brasil es casi la mitad del continente, que sufre esa gran contradicción también de la violencia a distintos niveles y que Robson Sabio nos trajo de manera muy clara y mostró cómo esa construcción de discursos, de relatos que terminan abonando la violencia, abonan la grieta en las sociedades, lo único que hacen es deshumanizar y que es necesario pensar desde las universidades, desde los movimientos sociales, desde la política, alternativas que construyan otros discursos, otros relatos que hagan a una construcción de cultura de la paz, como llamó, de una cultura basada en los derechos humanos. Luego vino el Jújar, ¿no? La voz del cardenal Czerny, esa mirada comprometida desde esas visiones que el Papa Francisco ha instalado a nivel global de la Laudato Si, somos parte de la tierra, ¿no? Somos parte de la casa común. Y por otro lado,
el problema de la guerra, la falta de diálogo, la falta de procesar los conflictos. Y dijo, hay que mirar desde las víctimas. Nos convocó desde ese lugar donde países como Colombia lo vienen sufriendo, han sufrido mucho, pero que en toda América Latina se ve como una realidad que debe ser trastocada. Luego tuvimos la mirada ecuménica, ¿sí? Esa mirada que justamente nos dice, las comunidades de fe no tienen que promover la guerra, no tienen que promover el odio, no tienen que promover la violencia, eso que vemos que se utiliza la religión en América Latina a veces para promover la violencia, para promover el odio. Nos habló desde una tradición cristiana comprometida con la no violencia y la necesidad de construir entonces prácticas éticas que impacten en las políticas públicas, no desde la perspectiva de manipular, sino de la perspectiva de influenciar en favor de la paz, en favor de la justicia social. Marta Inés Romero nos trajo, ¿no?, desde la mirada de Paz Christi, esa concepción de la no violencia basada en la justicia social, basada en la fraternidad. Nos habló de la Fratelli Tutti del Papa, pero nos remitió a la Pacem in Terre de Juan XXIII, qué rol tuvo clave en la mirada no solo religiosa, sino secular del mundo, de la eventualidad de que la guerra termine destrozando a los pueblos. Por tanto, convocando a una mirada de compromiso fuerte en toda la sociedad. Por otro, tenemos el aporte de Ana María Videgain, el MICPAS Romana, movimiento que dio muchos profesionales, intelectuales, universitarias y universitarios comprometidos justamente con una sociedad más justa y fraterna, ¿sí?, que aportan el compromiso de los derechos humanos y que está comprometido en este proceso de manera fuerte para que logre encarnadura, ¿no?, en esa perspectiva, y nos inspira a todos el Evangelio, la encarnación, ser realmente testimonio de compromiso no violento, es el gran desafío que tenemos entre todas y todos para que esto se pueda producir. Faltaron la palabra de México, que vamos a tratar de relevar y tenerla. Faltó también el compromiso pastoral que hay en Colombia. Finalmente, José Fabio nos leyó el manifiesto que pedimos se transforme en un instrumento para reflexionar, meditar y analizar lo que está sucediendo en América Latina. ¿Cómo podemos trastocar estas direccionalidades o tendencias que se producen muchas veces y que es factible a partir de nuevas conciencias, de nuevas subjetividades, trastocando entonces las relaciones de poder en América Latina, ¿no es cierto? Trastocando las injusticias, las marginalidades que se producen, pero inspirados en el valor de que todas y todos debemos entrar, hacer descubrir a todas y a todos que es un ganar-ganar comprometernos con el desarme y la justicia social. Bien, les agradecemos a todos y a todos haber participado, que se sumen, que firmen y que constituyan en cada país, en cada territorio, en cada pueblo, un nodo en favor de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social, que es lo que le va a dar más fortaleza a esta propuesta. Muchísimas gracias.